Baruch hu Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen. Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Seguimos. Los principales Kohanim entonces decidieron deshacerse de Eleazar también, puesto que por culpa de él un gran número de Yahudim se estaban apartando de sus dirigentes para poner su confianza en Yeshua. Yahanan 12:12 dice: al día siguiente, 10 de Aviv, esta parte aquí nos pone exactamente en la parte que ya estudiamos acá o leímos, Matillahu 21:1 en adelante y Gilel 19:29 en adelante, nos pone en ese punto. Aquí estamos exactamente igual. Dice al día siguiente, y la palabra que aparece ahí en hebreo es mimojorot, que ya la hemos venido estudiando largamente. La gran multitud que había venido para la festividad oyó que Yeshua estaba en camino entrando a Jerusalén. Ellos cogieron ramas de palmeras y salieron a su encuentro, gritando: Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel. Después de encontrar un potro de asno, Yeshua montó sobre él, así como dice en el Tanakh: hija de Sión, no temas, mira, tu rey viene sentado en un potro de asna. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad estaba agitada preguntando: ¿quién es este? Y la gente respondió: este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galil. Ahora voy a dejarles esto de tarea, no lo voy a hablar, no, porque no lo he mirado bien. Pero cuando se habla del profeta de Nazaret, realmente en el Brit Hadashah completo parece ser que hay una manipulación y alteración, porque en el tiempo del Mashiach no había ninguna aldea llamada Nazaret. Ella viene a existir muchos años después de su muerte y de su resurrección, aún muchos años después de la destrucción del templo, en el año 70 después de la era común. Ahí les dejo esa tareita. Manipulación parece que hay acá. No digo más, solamente dejo eso porque es algo que no he escudriñado, no lo he estudiado, pero ahí les cuento. Yeshua entró en los terrenos del templo y echó a todos los que estaban negociando allí, ambos los mercaderes y los compradores. Volcó las mesas de los cambistas de dinero y los puestos de los vendedores de palomas. Seguimos con Matillahu, donde digamos, ¿no? Él les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho de ella una cueva de ladrones. Proseguimos. Se acercó a él en el templo gente ciega y coja y lo sanó, pero cuando los principales Kohanim y los maestros de la Torá vieron las obras maravillosas que hacía y a los niños gritando en el templo Hoshiana al hijo de David, se pusieron furiosos. Se pusieron furiosos. Ellos le dijeron: ¿escuchas lo que estos dicen? Yahoshua respondió: claro que sí. No leído nunca. De la boca de los niños y de los infantes de pecho has preparado alabanza para ti mismo. Ahora, acá seguimos en el día 10 de Aviv, pero recordemos que el día 10 de Aviv, porque es importante, el día 10 de Aviv era el día que se escogían los corderos que iban a ser sacrificados el día 14, que iban a ser examinados desde el día 10 hasta el momento mismo del sacrificio en el transcurrir del día 14. Quiere decir que cuando él entra a Jerusalén, estaba ocurriendo ese acontecimiento. Y
dice la tradición y lo que he visto que era un gran festejo, la escogencia de los corderos y el llevarlos hasta el lugar donde iban a ser apartados para ser sacrificados el día 14 y para ser observados, que fueran corderos, como dice la escritura, sin mancha ni tache, que fueran perfectos. Entonces, él entra ese día, es importante esta fecha, es por eso, él entra ese día, lo vimos acá arriba, todo lo que ocurre, entra en su pollino, toda la cuestión, lo que dicen los Kohanim de la época, pero mire lo que dice después. Diciendo esto, se fue y pasó a la ciudad de Beerán-ya, donde pasó la noche. O sea, él llega y se regresa. A la mañana siguiente, o sea, el 11 de Abib, de regreso a la ciudad, Yeshua sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró en ella más hojas. Entonces le dijo: nunca más volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. ¿La higuera qué? Se secó. Bueno, nos saltamos de ahí no, dejémoslo hasta ahí un momento. Esta parte es bien especial. ¿Por qué? Dice que está el día 10, se regresa y pasa la noche en Beerán-ya, y o sea, pasa la noche del 11, el inicio del día, en Beerán-ya, y el 11 en la mañana, a la mañana siguiente, mismo Jorot, 11 de Abib, de regreso a la ciudad. Él sintió hambre y se acerca a una higuera, y como no haya fruto en ella, dice: nunca más volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Pero ¿quién es la higuera? La higuera es Israel. Entonces, ¿nuestro Mashiach maldijo a Israel? No. Cuando él llega y le dice a la higuera que se seque, y la higuera se secará porque no estaba dando fruto, cuando él lanza esa palabra, era a sobre todos los falsos sacerdotes, escribas y demás que estaban en ese tiempo, que no eran del pueblo. Algo que nosotros debemos entender es que el sacerdocio había sido infiltrado por la simiente del mal. ¡Oh, sorpresa! Y cuando él llega y habla de esto, es que se seque la falsa enseñanza en la cual él estaba completamente en contra, porque no era de acuerdo a Torá. Aparentaba, pero no era de acuerdo a Torá. Amén. Y la higuera se seca inmediatamente. Ahora también, porque esto es importante, recordemos que dentro de los ensayos vimos que el Mashiach, ya sabemos que no muere en una cruz, que eso es mentira. Pero también es mentira que él muere en una estaca vertical y que le ponen un letrerito. No, realmente él muere en un árbol, y lo que él lleva a sus espaldas es la causa por la cual lo iban a matar. La viga de ejecución era esa. La viga de ejecución no era el palo vertical. La viga que él llevaba era el título, que era un título grandísimo, dice la palabra que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, la cual decía la causa de su muerte. Eso era lo que llevaba. ¿Listo? Entonces, él muere es en un árbol. Ahora, la escritura sí no especifica qué árbol es, pero dentro de los árboles en los cuales pudo haber muerto, pudo haber estado esta higuera, que sería uno de los propósitos por los cuales él llega y maldice dicha higuera para que se seque. Ahora quiero anexar algo, porque también se dice mucho que no, pero es que son de las cosas que comprueban que Yeshua no es el Mashiach, porque maldijo un árbol que daba fruto, y está prohibido por la escritura maldecir árboles que dan fruto. Dice la palabra que los árboles que daban fruto no se podían cortar, pero los árboles que no estaban dando fruto o estaban dando mal fruto podían ser quitados y arrancados. Acordémonos de la parábola o midrash de nuestro Mashiach, que habla
de el señor que tenía una tierra y tenía un árbol que no producía frutos. Llega y le dice al mayordomo que lo arranque porque no está dando fruto. Y era un árbol de frutos, pero no estaba dando fruto. Dice, arránquelo para que la tierra no se inutilice. Que dice el mayordomo, dice, señor, Adón, dejémosla un año, yo me comprometo a trabajarla, a abonarla, a regarla, a mirarla todos los días, digámoslo de esa forma. Y si de aquí a un año dicho árbol no ha dado fruto, yo lo arranco. O que se ha cortado, porque no dice yo, esa es una añadidura que yo le acabé de hacer, disculpen. Lo que dice es, y si de aquí a un año no ha dado fruto, se corta. Amén. Aparte de eso, va a ser la predicación de Johanán, Amagbil. Johanán, el que hacía las inmersiones, llega y dice que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Y acá hay una higuera que no está dando el fruto correcto en el tiempo correcto ni nada. Hay muchas suposiciones que la gente hace, pero en definitiva, si él llega y dice esto, es porque era así, se podía maldecir así y tenía un propósito. Ahora volvemos al punto. Cuando hablamos de que él murió en un árbol, porque fue en un árbol, las escrituras no dicen qué tipo de árbol fue, pero acordémonos que Israel es comparada con la higuera, pudo haber sido en una higuera. Acordémonos que también Israel es comparada con el olivo, puede haber sido con el olivo. O acordémonos que cuando Moshe se encuentra con el Creador, cuando Yahweh se le aparece a Moshe, ¿en dónde se le aparece? En una zarza. Y acordémonos que cuando, Abraham va a sacrificar a Isaac y encuentran el carnero, dice que el carnero estaba con sus cuernos trabados, creo, de pronto, ahí sí, perdónenme, pero creo que dice de una zarza. Entonces pudo haber sido en cualquiera de estos árboles. Lo único cierto es que él llega y dice estas palabras en el transcurrir de la mañana del día 11 de Aviv, rumbo a Jerusalén. Proseguimos con Mattillahu 22-23. Ese mismo día, 11 de Aviv, algunos seduquín vinieron a él. Ellos son los que dicen que no hay tal cosa como la resurrección. Así que le pusieron una Sheilá. Nos saltamos al 46. Ninguno podía pensar en nada que responder. Y desde ese día, 11 de Aviv, en adelante nadie se atrevió a ponerle otra Sheilá, a hacerle preguntas para hacerlo caer. Acordémonos que el cordero era tomado desde el día 10, era inspeccionado hasta el día 14, al momento del sacrificio del animalito. Entonces, acá vemos a los seduquín, a los saduceos, haciéndole preguntas, mirando cómo corcharlo, mirando cómo rajarlo, y no pudieron. En cambio, los fariseos también fue exactamente lo mismo. Y ninguno que osó preguntarle algo halló nada malo en él. Y dice que desde ese día decidieron no hacerle más preguntas. Pero no quiere decir que los ojos de ellos no siguieran sobre él. Los ojos de ellos siguieron sobre él todo el tiempo. Luego prosigue. El día 11 de Aviv, todos los días él enseñaba en el templo. Los principales Kohanim, los maestros de la Torá y las personas que más prominentes del pueblo trataron de encontrar la forma de ponerle fin, pero no podían encontrarla porque todo el pueblo se sujetaba a toda su palabra. Aquí dice que los días siguientes, ¿no es cierto? Todos los días él enseñaba desde que llegó. ¿Cuándo es esto? Gilel 19, 47 y 48. Nos está hablando de exactamente del mismo momento que venimos estudiando, que nos comprueban que todos ellos les preguntaron muchas cosas con el ánimo de hacerlo fallar, pero contestó todo acertadamente. Mattillahu 24:1.
mientras Yeshua salió del templo, cuando el 11 de Abib, y se retiraba, sus talmidim vinieron y llamaron su atención hacia los edificios. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Sí, en verdad les digo, todos serán destruidos, ni uno solo piedra quedará en pie. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los talmidim vinieron a él privadamente y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del Olam Hazé? Eso ocurre en los primeros Pasukim de Matillahu 24, del 1 al 3. Sabemos que Matillahu 24 y 25 está lleno de mucha información de todas las cosas que tienen que acontecer en este tiempo. Tiene mucha información de lo que tiene que acontecer en este tiempo, ¿no es cierto? Gilel 21, 37 y 38 dice lo siguiente: Yeshua pasaba los días enseñando en el templo, mientras que de noche salía y se quedaba en el monte que le llamaba Monte de los Olivos. Todo el pueblo se levantaba al amanecer para ir a oírle en el patio del templo. Aquí hay una confirmación aún de lo que veníamos hablando hace ratico, de cómo hacía él, que él enseñaba a la gente o a las multitudes en el transcurso de las 12 horas del día, pero que en las horas de la noche, por lo menos acá después del templo, se iba al Monte de los Olivos. Después de que salía, se iba al Monte de los Olivos, donde pasaba la noche. Seguimos con Matillahu 26.1, Matillahu 26.1. Nos saltamos del 24.3 al 26.1, como yo les decía. Después del 3 y el capítulo 25, el Perk 25 tiene mucha información de lo que va a acontecer en estos tiempos, pero que no entra dentro del desarrollo que llevamos de esta enseñanza. Entonces dice, Matillahu 26.1 dice, cuando Yeshua terminó de hablar, le dijo a sus talmidim. ¿Cuándo terminó de hablar? El 11 de Abib. Como ustedes saben, Pesach es dentro de 2 días. El 13 de Abib es Pesach. ¿Qué pasó acá? Y el Ben Adán será entregado para ser clavado a la estaca de ejecución. Nos saltamos al 26:17. Antes de la festividad de Matzah, los talmidim vinieron a Yeshua y preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos el Seder? Él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano de tal, y díganle que el rabí dice, mi hora está cerca, mis talmidim y yo estaremos celebrando Pesach en tu casa. Entonces llega y dice aquí, entre el 13 de Abib, finalizando el día, y el comienzo del 14 de Abib. El día 13, 2 días después, el día 13, porque dice antes de la festividad de Matzah, pero ¿cuándo es la festividad de Matzah? Se supone que es el día 15 de Abib, ¿no es cierto? Dijimos claramente, y el estudio por Torah nos enseñó claramente, que el sacrificio del cordero era el 14 de Abib a la hora 21. La preparación, la comida, y el día 15 entraban a panes sin levadura, a la cena en familia. ¿Listo? Entonces, ¿por qué me habla aquí del 13 de Abib? Pero vemos resaltado en amarillo, dice mis talmidim y yo. Dice, damos nuevamente el 18. Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de fulano de tal, y díganle que el rabí dice, mi hora está cerca, mis talmidim y yo estaremos celebrando Pesach en tu casa. Bueno, si vemos aquí en la transliteración griega, dice, en la interlineal, dice, él, pero dijo, estén yendo hacia adentro a la ciudad, hacia a él, tal, y digan a él, el maestro está diciendo, el tiempo señalado de mí cerca está siendo hacia ti. Estoy haciendo la Pascua con los
aprendedores de mí. Entonces, vamos a hablar de un término que dice acá, ¿qué es el Corban Hagiga? El Corban Hagiga es un tratado del orden de Moed de la Mishnah y el Talmud, que trata sobre los 3 sacrificios que según los rabinos una persona tenía que hacer en las 3 festividades de Sukkot, Pesach y Shavuot, o Pesach, Shavuot y Sukkot. El primero de estos sacrificios se llamaba Hagiga. Los rabinos derivaron el concepto de Hagiga de la palabra Hag, utilizada en el contexto de las 3 festividades. Según los rabinos, cada persona tenía que traer el primer día de la fiesta una ofrenda. Si no podía ofrecerla el primer día, entonces podía traerla durante los siguientes 7 días restantes. La Hagiga era una especie de sacrificio de acción de gracias. ¿Era qué? Una especie de sacrificio de acción de gracias. Una parte de la carne era para los dueños y parte de la grasa se ofrecía en el altar. ¿Qué quiere decir esto? Que se acostumbró a ofrecer un sacrificio extra a lo que manda la Torá, en el cual se llama Hagiga. Y aunque se podía ofrecer después, realmente este sacrificio por lo general era hecho antes de las festividades con el objetivo de, cuando las personas llegaban de lejos, recibirlos y alimentarlos, digámoslo de esa forma. Ahora acá tengo un nombre para esta fiesta, vamos a verlo, y le hemos llamado Pesach rabínico, en el cual los rabinos se reúnen con sus talmidim, cuando un día antes de la fecha exacta. ¿Cuándo se reunían ellos? Fin del 13 y comienzo del 14 de Aviv. Y del 14 a las 21 horas hasta el comienzo del 15 de Aviv era celebrado Pesach conforme la Torá. Vamos a devolvernos acá, por eso subrayamos en amarillo mis talmidim y yo. ¿Qué hizo nuestro Mashiach ese día? Digámoslo de esa forma. Pesach rabínico. David, pero es que el Mashiach estaba en contra de todos los rabínicos. No, señores, eso es mentira. Él estaba en contra de todo aquello que el rabinato o los fariseos de esa época y saduceos se habían inventado como una carga, pero cosas que no eran contrarias a la Torá y que no representaban una carga, no había problema con ellas. Entonces, ¿qué hace nuestro Mashiach? Sencillamente lo que él hace es una cena antes del sacrificio de él el día 14 a la hora 21 para reunirse con sus discípulos, con sus amados. Aún mismo él expresa cuánto anhelaba y cuánto ansiaba ese momento de estar allí con ellos. Pero ¿con quién estaban? Con los talmidim, solamente ellos. Entonces volvemos y repetimos. Pesach rabínico, en el cual los rabinos se reúnen con sus talmidim, fin del 13, comienzo del 14 de Aviv, y del 14 a las 21 horas hasta el comienzo del 15 de Aviv era celebrado Pesach conforme la Torá. Ahora, ¿por qué también digo que es algo muy bonito? No solamente era la intimidad de su maestro, de su moré, con sus discípulos, sino que también era algo muy especial. De pronto en el último tiempo no hacía, pero en los tiempos de Moshe, en los tiempos del desierto y en los tiempos que celebraron Pesach, ¿cómo se hacía la escogencia del animal? El animal se escogía el día 10, se separaba, era guardado y revisado en un lugar por sus dueños y por otras personas. Claro que había otras personas. Pero, ¿qué ocurría? Eran mirados el día 10, el 11, el 12, el 13, a ver cómo se comportaba el animal. Pero el último día, antes de ser sacrificado, en el transcurso del 14, el día 14, al inicio del día, hablemoslo calendario gregoriano, 6 de la tarde, cogían el animalito y lo metían en sus casas para cuidarlo, para tener intimidad con ese animalito, para saber que ese animalito iba a morir por ellos en el transcurso del 14, en la mañana o en la tarde.
que estaba ocupando el lugar de ellos. Entonces metían el animalito con ellos, lloraban con el animalito, eso le hacían de todo, porque iba a morir por ellos. Entonces aquí no es solamente una reunión de su maestro con sus discípulos, de su more con sus talmidín, sino aquí también era esas personitas que él tanto amaba con el Cordero que va a la vida por ellos y por todo su pueblo. Entonces, el día 13, ellos llegaron a ese lugar, hablaron con la persona y le dijeron, mire, el maestro nos manda para que celebremos Pesaj acá. Y dijo, listo, vaya, tráigalo que acá ya todo está organizado. Pero ¿cuándo ocurre eso? Del 13 al 14. ¿Es el Pesaj oficial? ¿Es el Pesaj según Torah? No lo es. Pero no es nada que esté tampoco en contra de la Torah, porque no está relacionado. Ahora se dice, vamos a seguir adelante, pero quiero que analicemos y hablemos de una vez de ya todos los puntos de vista. Pero eso quiere decir que el Mashiach no celebró Pesaj, entonces quebrantó la fiesta. ¡Ojo! Él era el Cordero. Él no podía morir a las 21 horas del día 14 y el día 15 celebrar panes sin levadura. ¿Cómo? Si estaba muerto. Era imposible. Entonces, si nos ponemos en términos de escritura, él celebró Pesaj porque él es el Cordero. Porque él es el Cordero. Él no era el Cordero, él es el Cordero. Entonces, vuelvo y le digo, ese día 13 a 14 era la reunión de sus maestros con sus discípulos. Pero ojo, eso no lo hacía solo el Mashiach con sus discípulos. Toda Jerusalén, sus rabinos estaban reunidos con sus discípulos. Ana y Caifás estaban reunidos con la mano de serpientes que luego iban a traicionar al Mashiach o estaban pensando en matarlo. Ellos también estaban reunidos, celebrando exactamente lo mismo. El maestro con sus discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Como es el maestro, es el discípulo. La serpiente de Ana y Caifás, sus discípulos, eran viboritas. Mientras que aquí estamos hablando del hijo de Akadosh Baruj Hu, de Yeshua, nuestro Mashiach, en el cual no ha sido ni será hallado transgresión de Torah. ¿Con quién? Con sus talmidín que anhelan la Kedushá. Entonces, eso ocurrió del 13 al 14 en la noche, pero no era Pesaj, era una Hagiga o un corbán de acción de gracias, antes del sacrificio de Pesaj, el cual se hacía del 13 al 14. Pero del 14 al 15 era el sacrificio según Torah. Del 14 a ¿a qué horas? A las 21 horas, porque acordémonos algo, que aunque los corderos se sacrificaban desde la mañana en el templo, había un cordero clave y era el sacrificio de la tarde, donde el Kohen Gadol ofrecía un corbán, el corbán Pesaj, por él y por todo el pueblo. ¿En qué? En la tarde. Proseguimos. Meir 14:12 dice, como al día siguiente sería el primer día de Matzah, o sea del 14 rabínico de Aviv, 15 según Torah, cuando los Kohanim habían establecido, mire, cuando los Kohanim, ¿quiénes habían escogido esto? Meir 14:12 nos lo dice claramente, les soy sincero, yo nunca lo había visto, hasta cuando el Creador puso en mi corazón todas las cosas para hacer este estudio, porque es Él. Me abre los ojos y veo que llega y dice, Meir 14:12, cuando los Kohanim habían establecido hacer el sacrificio de Pesaj, cuando lo habían escogido, el 13 ha habido un Pesaj rabínico, en el cual se hacía un sacrificio de cordero también, para celebrar con sus discípulos, pero el día 14, a las 21 horas, era sacrificado por el Kohen Gadol, y luego todos iban a celebrar cada quien con sus familias,
no en el templo, sino con sus familias. El día 15, Matzah, el primer día, solos con su familia. Cada padre oficiaba como Cohen de su hogar. Entonces sigue diciendo, cuando los Kohanim habían establecido hacer el sacrificio de Pesach, 13 Abid rabínico, 14 de Torah, le dicen sus talmidim, ¿dónde quiere que vayamos? Esta es otra parte, aquí lo leímos en Matillahu, y aquí estamos leyendo la misma porción en Meir 14, 12, que nos aclara mucho más todo esto que venimos hablando, y lo vamos a leer en varias versiones para confirmar qué es lo que dice cada uno. Entonces volvemos a Meir 14. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amen, v'chayei olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen.